En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este espejo. Comenzamos este espacio con la mirada puesta en la fiesta de San Francisco de Sales, santo patrono de los comunicadores que la Iglesia celebra hoy. Queremos contarles que nuestro equipo de la Delegación de Medios de Getafe viaja hoy hasta Roma para sumarse a la Asamblea de Delegados y también al Jubileo de los Periodistas. Durante todo el fin de semana hay varias actividades preparadas, entre las que destaca la peregrinación jubilar de mañana sábado, el encuentro con el Santo Padre o la misa que presidirá el domingo en la Basílica de San Pedro. Sin duda, unos días inolvidables para todos aquellos que nos dedicamos a las tareas comunicativas en la Iglesia. En las redes sociales de la diócesis iremos compartiendo todos los momentos más importantes. Con este mensaje de esperanza y de alegría comenzamos hoy, la misma alegría que transmitían nuestros obispos al inicio de la visita pastoral que están llevando a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Móstoles. Monseñor García Beltrán comenzaba con ilusión una semana de muchos encuentros, celebraciones y oración que terminan este mismo domingo 26. Y es verdad que cada visita pastoral es diferente, pero es verdad que el Señor va moviendo los corazones, empezando por el obispo, siguiendo por los sacerdotes y por toda la comunidad, cuando vas a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a los enfermos, a los colegios. Y el Señor va moviendo los corazones para que nuestra fe se renueve, para que si tenemos la ilusión bajita, suba la ilusión y si la tenemos grande, suba todavía más. Con esta ilusión de nuestro obispo afrontamos un intenso fin de semana en el que la diócesis de Getafe, unida a la Iglesia Universal, está festejando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una semana ecuménica que nosotros vamos a concluir con un encuentro presidido por el obispo mañana a las 8 menos cuarto de la tarde en la Catedral de Getafe. Este año el lema ¿Crees esto? Nos remite directamente al año jubilar de la Esperanza, que comenzó en Roma el pasado 24 de diciembre, víspera de Navidad. En este marco especial, la delegada de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, María Jesús Hernando, nos explica el lema y nos recuerda la importancia de la unidad. Este lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nos conduce a renovar nuestra fe en Jesús como fuente de resurrección y de vida. Por eso, Paloma, la diócesis lo asocia con la llamada a trabajar unidos por la reconciliación, reconociendo que la unidad entre cristianos es un testimonio vivo de esperanza en un mundo dividido. De la importancia de la unidad hablaremos hoy en nuestra entrevista del Espejo con la ayuda del padre ortodoxo Marius Pico de Móstoles. Y no acaban ahí nuestras noticias porque mañana también celebramos el Día del Catequista. El encuentro está organizado por la Vicaría Episcopal para la Evangelización y la Transmisión de la Fe. Miren Eguzquiñe, responsable del área de catequesis, nos cuenta todos los detalles. El próximo sábado, 25 de enero, celebraremos en la diócesis de Getafe el Día del Catequista, en esta ocasión en el marco del año jubilar. Propiamente el Día del Catequista es el 27 de enero, fiesta de San Enrique de Osó, que es patrono de los catequistas españoles, pero al caer en día laborable hemos pensado que sería más apropiado realizarlo el sábado anterior. El lugar elegido para el encuentro ha sido Nuestra Señora de Zarzaquemada, en Leganés. Don José María Bendaño, el obispo auxiliar de la diócesis, nos presidirá la Santa Misa a las 10:30 de la mañana. A continuación, tras un café para confraternizar, don José María nos dirigirá unas palabras sobre el significado del jubileo y nos alentará la esperanza. Y tendremos ocasión de poder dirigirle las cuestiones que deseemos en el momento de la tertulia. Están invitados todos los catequistas de la diócesis, tanto primer anuncio, infancia, adolescencia, jóvenes, grupos de adultos o catequesis familiar. De estos y de otros temas les hablaremos hoy en este espejo de la diócesis de Getafe. Pero antes vamos a escuchar el mensaje semanal de nuestro pastor, que nos anuncia una jornada importante para este domingo. Buenas tardes, don Ginés. Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. La Iglesia nos invita a mirar la palabra, esa palabra que ha creado todo y todo lo sostiene, la palabra de Dios que ilumina nuestra vida, que la fortalece y que la consuela. Este año
tiene como lema un texto de los Salmos: espero en tu palabra. Y es que la palabra de Dios refleja el ser de Dios. La palabra de Dios es también la promesa hecha cumplimiento. La palabra de Dios que nace, tal como nos lo cuenta el libro del Génesis, en la creación. La palabra lo creó todo. La palabra llega hasta el final, hasta la consumación que nos cuenta el libro del Apocalipsis. Nosotros vemos toda la revelación de Dios en esa palabra. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nosotros conocemos a Dios es porque Dios se ha revelado y se ha revelado en su palabra. Por eso, escuchar la palabra del Señor, meditarla, contemplarla, ponerla en práctica, es un deber de todo cristiano. Pero no es solo un deber de todo cristiano, es también el gozo, el don de todo cristiano. Saber que Dios me habla. La palabra de Dios es eterna y al mismo tiempo es eficaz como espada de doble filo. La palabra viene a hablarme a mí, aunque está pronunciada en un momento concreto de la historia. Sin embargo, la palabra es eterna, viene a hablarme a mí en cada momento de mi vida, en cada circunstancia de mi vida. Por eso un mismo texto de la palabra de Dios hoy viene a iluminar una faceta de mi vida y mañana viene a iluminar otra faceta de mi vida. La palabra de Dios es eficaz porque siempre se cumple, porque siempre da sentido a mi vida. La palabra de Dios me ayuda a mirar al mundo, a mirar mi propia vida, me ayuda a leer los acontecimientos del mundo y también los acontecimientos de mi propia vida. Por eso estamos invitados a acoger la palabra de Dios, una palabra de salvación, una palabra de vida eterna. Por eso estamos llamados a escuchar la palabra, a proclamarla. Por eso estamos llamados también a acogerla en nuestro corazón, para que la palabra dé fruto y dé un fruto abundante. Cada vez que en tu casa abres la Escritura, cada vez que vas a misa o a alguna celebración litúrgica y escuchas la palabra de Dios, cada vez que vas al grupo de tu parroquia y escuchas la palabra de Dios, piensa: esta palabra que está dicha en mi idioma es palabra de Dios. Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en el Domingo de la Palabra de Dios y en la necesidad de celebrarlo en nuestras parroquias y en nuestras vidas con mucha fe. Le esperamos el próximo viernes con otra reflexión. Mientras tanto, vamos ya con el primer invitado del programa de hoy. Como les contábamos al inicio de este espejo, mañana sábado 25 concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema ¿Crees esto? En nuestra diócesis lo vamos a celebrar con un encuentro ecuménico que tendrá lugar en la Catedral Santa María Magdalena en Getafe a las 8 menos cuarto de la tarde. En el encuentro participará nuestro obispo junto a los representantes de las distintas iglesias cristianas que hay en territorio diocesano. Una de las que más presencia tiene es la ortodoxa rumana y por eso hemos querido entrevistar hoy al pastor de esta iglesia en Móstoles, Marius Picu. Muy buenas tardes, Marius, y gracias por acompañarnos en este espacio de los viernes en la cadena COPE. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, en primer lugar nos gustaría conocer un poco su trayectoria y su vocación. ¿Cómo llegó a ser pastor de la Iglesia Ortodoxa Rumana en Móstoles? Bueno, primero yo estuve profesor de teología dogmática en el Seminario Teológico de Cluj-Napoca. Hace unos 17 años, cuando ha sido nombrado el primer obispo ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa aquí en España, que es todavía el Monseñor Timotei, me ha preguntado si quería venir para organizar un poco una parroquia aquí en Móstoles, porque allí habían muchos rumanos. En ese entonces, allá por 2008, habían en España unos casi 1.000.000 personas, 1.000.000 de rumanos empadronados. Es decir, probablemente más de 1.000.000 de rumanos. Y como la mayoría de los rumanos son ortodoxos, claramente en Móstoles, como es la ciudad más grande después de Madrid, como estamos hablando de la población, me ha llamado para intentar organizar una parroquia. Y por eso ya de 15 años estoy aquí en Móstoles organizando esta parroquia ortodoxa rumana.
Efectivamente, en Móstoles y no solo en nuestra diócesis hay una gran comunidad de rumanos que van a celebrar esta semana de oración por la unidad de los cristianos junto a los católicos. ¿Qué significa para usted personalmente esta semana de oración y cómo se vive este tiempo en su iglesia? Bueno, primero hay que tener en cuenta que en la Iglesia Ortodoxa diariamente se hacen oraciones por la unidad de los cristianos. No solo en esta semana de la oración. Si estamos mirando la liturgia de San Basilio el Grande, ¿no?, que ha vivido en el siglo IV, él siempre estaba orando por la unidad de las iglesias. Es decir, es una permanencia en la Iglesia Ortodoxa orar, hacer oraciones por unidad de todos los cristianos. Por eso, cada sacerdote que está celebrando diariamente la Divina Liturgia está haciendo oraciones por unidad de los cristianos. Por lo cual, cuando ya hemos entrado en la semana de la oración, estamos en un estado de oración por la unidad de los cristianos, es decir, no nos centramos en esta oración solo en esta semana. Eso está muy bien, efectivamente. Y en este contexto ecuménico que usted relata, ¿cómo ve la relación entre las iglesias cristianas, especialmente la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, la nuestra, y en concreto en nuestra diócesis de Getafe y sobre todo pues en Móstoles, su localidad? Bueno, la diócesis de Getafe es la más joven diócesis de Europa, diócesis católica. Eso recuerdo desde hace 15 años cuando estuve la primera vez para encontrarme con el obispo católico de ese entonces. Y entonces, ¿qué podría decir? Aquí en la diócesis de Getafe, si estamos hablando de la diócesis católica, son unos 10 o 11 parroquias ortodoxas rumanas. Entonces creo que la diócesis de Getafe tiene más parroquias ortodoxas que todas las otras diócesis de España. ¿Cuáles son las relaciones con las parroquias católicas? Desde cuando hemos llegado en Móstoles, hemos pasado por tres parroquias que nos han acogido. Nuestra Señora de la Asunción, Santa María de la Alegría, y luego en los últimos años tenemos buenas relaciones con la parroquia San José Obrero, que está a unos 150 metros de nuestra parroquia. Entonces creo que ya tenemos muy buenas relaciones con las parroquias, especialmente católicas de aquí de nuestra localidad de Móstoles. El lema que se ha elegido en esta semana ecuménica, que es tanto para vosotros como para nosotros, es ¿crees esto? A nosotros nos gustaría que nos hablara de ese significado, ¿no? ¿Qué significa para usted esta pregunta y cómo puede responderla la Iglesia Ortodoxa? Bueno, depende de la pregunta, porque normalmente en las celebraciones que vamos a tener mañana, estas palabras son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que ha preguntado a las hermanas de Lázaro si creen ellas que Él puede resucitar a Lázaro. Pero si estamos hablando de la unidad de los cristianos, es otra pregunta. Por eso he dicho que depende a qué estamos mirando, a las palabras del Señor, si creemos en la resurrección o si estamos preguntando si creemos en la unidad de los cristianos. Bueno, pues hacemos las dos preguntas y hay dos respuestas. Adelante. Bueno, la primera es que hasta nuestro Señor Jesucristo nadie podría comprender que sienta la resurrección y tampoco lo han entendido los apóstoles, porque es un hecho que pasa mucho más del poder del intelecto humano, de la racionalidad. Entonces, claramente solo puedes aceptar y vivir la resurrección. Esto se siente a través del acercamiento de nuestro Señor. Y la segunda pregunta, si creo en la unidad de los cristianos, depende mucho del acercamiento de cada uno de Cristo. Cuanto más te acercas al fuego, vas a recibir el calor del fuego. Cuanto más te acercas de Cristo, vas a sentir a tu prójimo como un amigo tuyo o como un hermano tuyo. Entonces, si creemos en Cristo, claro,
creo en la unidad de los cristianos. Ujú. Bueno, si nos centramos más en esta unidad de los cristianos que usted ha dicho, pues mirando un poco al prójimo, vamos a concretar en cómo se lleva a cabo esa participación de la Iglesia Ortodoxa Rumana en nuestros encuentros ecuménicos que se realizan en la diócesis y en qué aspectos pues enfoca más su colaboración a lo largo de todo el año. No es fácil orar juntos. ¿Por qué digo? Cada uno puede orar en su interior. La oración es algo muy profundo. Y cuando uno tiene sus costumbres, claramente cuando estás en un espacio con otros de otras tradiciones, no es muy fácil. ¿Por qué no es muy fácil? Porque si te centras, digamos, en las palabras solo, vas a estar tú solo. Si te sitúas enfrente de Dios, estás con Dios, entonces estás con los otros participantes. He intentado una vez, con un experimento aquí en Móstoles, hacer oraciones juntos con otro amigo mío, que es párroco de una parroquia católica, para ver si nosotros podemos hacerlo juntos. No es muy fácil, aunque tendríamos la necesidad y el deseo de hacerlo, pero prácticamente hay que hacer muchas veces, es decir, hay que practicar. La oración en común se practica no solo una vez o una semana al año, no se practica muchas veces y siempre con la intención de acercamiento. Nos queda mucho por hacer, efectivamente. Bueno, usted bien ha comentado que la Iglesia Ortodoxa Rumana pues, tiene mucha presencia en toda la diócesis y sobre todo en Móstoles. A lo largo de estos 15 años que lleva usted, ¿qué retos y qué bendiciones ha experimentado como pastor pues, en una comunidad que pertenece a una tradición cristiana diferente? Porque la mayoría pues, son católicos. Bueno, primero, probablemente será una sorpresa para muchos. No es una tradición cristiana diferente, porque tenemos nuestro santoral a Santa Eulalia de Mérida, tenemos a San Isidoro de Sevilla y a muchos otros. Es decir, la Iglesia Ortodoxa no es una tradición diferente. Probablemente es la tradición más vieja, más antigua aquí de España. Es algo nuevo. Y por lo tanto, cuando venía aquí en España me he encontrado con mi tradición, aunque en muchos aspectos veo cosas distintas, pero no veo como tradición cristiana diferente. Esa es una primera respuesta. Pero si estamos hablando de bendiciones que me he encontrado aquí, yo pensaba en los primeros 2, 3, 4 años de mi estancia aquí en Móstoles que se necesitaba por lo menos unos 10 años para formar una parroquia. Ya han pasado 15 años y sigo encontrarme con situaciones muy complejas. ¿En qué sentido? Cada persona que recibe a Cristo en él, es decir, que recibe la comunión, es una iglesia en sí misma. Entonces, cada persona tiene una riqueza tan grande que está por explorar. En cada persona intento ver que vive Cristo. Eso te da una alegría tan inmensa que siempre estás intentando ver a tu prójimo y abrirte a Él. Entonces Él se va a abrir a ti a través de nuestro Señor. Así es bueno fijarse en las cosas que nos unen, efectivamente, y sobre todo en las personas como en nuestro prójimo. Pero además, ¿qué mensaje quisiera transmitir pues, a todos esos cristianos que van a participar mañana en ese encuentro ecuménico en la Catedral Santa María Magdalena? Primero, que se van, como siempre, a encontrarse con Dios. Que no se van a ver un espectáculo. Que van a recibir a Cristo. Que no se centran en los participantes de otras confesiones religiosas. Entonces todo sería en una manera muy natural. Estamos juntos en la oración, pero en el centro está Cristo, no estamos nosotros. Y en su opinión y con su experiencia, ¿qué pasos concretos pueden dar las iglesias cristianas para acercarse más en la práctica diaria y vivir esa unidad cristiana, pues más allá de estos encuentros puntuales y celebraciones? Bueno, la unión viene en el interior, primero. Si en tú mismo, como ser humano, estás sintiendo la unión con tu prójimo, no solo en tu casa,
en la calle, en tu trabajo, en lo que haces diariamente, claramente vas a sentir. Entonces, ya no puedes vivir un día sin hacer oraciones por unidad, porque es algo que viene por dentro. Eso es lo que transmite Cristo. Cristo no ha venido para separarnos, sino para unirnos. Si estamos en contacto diario con Él, claramente que vamos a ver a todos nuestros prójimos como hermanos y hermanas. Para ir terminando, ¿cuál diría que es el futuro del ecumenismo y de la unidad cristiana en nuestra diócesis y en el mundo entero? ¿Tiene una perspectiva positiva? Claro, no podría ser de otra manera. Cuando una persona tiene la intención de comunión, entonces eso se va a cumplir en algún momento. Pero no hay que olvidar, estamos hablando de Cristo, pero nuestra fe cristiana es en la Santísima Trinidad. Es una unión de personas. Entonces, en el centro de nuestra fe existe esta intención de comunicarnos uno con el otro. Y así, si seguimos con nuestra fe y lo vivimos sinceramente, la unión visible llegará en un momento dependiendo de la situación interior de cada uno. Efectivamente, pues Marius Pigu, pastor de la Iglesia Ortodoxa Rumana en Móstoles. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y ofrecernos esta perspectiva positiva y profunda de la unidad de los cristianos, del ecumenismo. Vamos a fijarnos, como usted bien ha dicho, en la persona, en el prójimo y en todo lo que nos une. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo a todos nuestros oyentes. Para conocer bien la Iglesia y evangelizar, son importantes también los encuentros de formación, como el que les traemos a continuación. En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que dentro del plan de formación permanente del Centro de Teología, mañana sábado 25 de enero a las 11 de la mañana en la parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe se ofrecerá una conferencia sobre Sor Juana de la Cruz con el título La Santa Juana, predicadora y párroco, un proceso de 500 años. De la charla se encargará el sacerdote de Alcorcón, Inocente García de Andrés, profesor del centro, vicepostulador de la causa de canonización y experto en la figura de esta religiosa nombrada beata por el Papa Francisco el pasado 25 de noviembre. Esta conferencia está abierta a los alumnos y a los exalumnos del centro y también a toda aquella persona interesada en conocer a Sor Juana de la Cruz. Después habrá un tiempo para el diálogo con el ponente, aclarar dudas y ampliar la información sobre la futura santa de la Iglesia. Esta charla se enmarca en el deseo de difundir y de dar a conocer la figura de la beata Sor Juana de la Cruz, para que conociéndola puedan amarla más. Así ha manifestado García de Andrés. Sin duda una propuesta interesante para ir conociendo mejor a esta futura santa de la Iglesia. Con ella vamos despidiendo este espejo de la diócesis de Getafe, pero antes vamos a echar un vistazo a la agenda del fin de semana. La primera convocatoria nos llega desde el movimiento de cursillos de cristiandad, que ha puesto en marcha un nuevo cursillo que tendrá lugar desde el 30 de enero al 2 de febrero en la Casa de las Religiosas Oblatas de Cienpozuelos. Con el lema Cristo, ven y verás, se invita tanto a creyentes como a no creyentes a vivir un intenso fin de semana que les cambiará la vida para siempre. La segunda propuesta nos llega desde la Vicaría del Cerro de los Ángeles, que ha preparado un retiro espiritual para los laicos que tendrá lugar desde el 31 de enero al 2 de febrero en el Seminario Diocesano de Burgo de Osma. El retiro estará dirigido por el vicario Manuel Vargas y el sacerdote Mario Muñoz. Las plazas son limitadas y las inscripciones, ojo, terminan hoy 24 de enero. Con todas estas noticias terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández Arias. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook, en la cuenta de Twitter y ahora también en Instagram y en TikTok. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.